Hasta ahora hemos visto 3 tipos de inversiones diferentes. Hemos visto inversión en títulos negociables, que se evalúan al valor razonable con cambios en resultados. Hemos visto inversiones en asociadas, que se evalúan por el método de participación, como un porcentaje de los activos netos a valor razonable que tenga esa asociada. Y finalmente vimos inversiones de largo plazo, pero por el método de costo amortizado, como los bonos. Esos son los 3 tipos de inversiones que hemos visto: en deuda y en acciones. En títulos negociables pueden ser, ¿verdad?, títulos de deuda o títulos de acciones de propiedad. En costo amortizado solamente pueden ser títulos de deuda. Y en el método de participación solamente pueden ser inversiones en acciones. Bueno, este ejercicio, el 8, que está en la página 6, 7, 8, en la página 211, dice que el 1 de octubre del 2015, Roma adquiere 8,000 acciones a 14, de un total de 100,000 acciones. Entonces, si adquiere 8,000, de 100,000, solo tiene un 8%. No puede registrarlas por el método de participación porque no tiene influencia significativa. Que posee en circulación la empresa Coliseo cuando el valor en libros del patrimonio de esta última era 1.200.000. Dígame. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Las acciones tienen un valor nominal de 8 cada una. Esta inversión fue designada como un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados. Nosotros sabemos que esos activos financieros que se evalúan al valor razonable con cambios al resultado se registran originalmente al costo, del cual se excluye cualquier comisión porque se registraría como un gasto, ¿verdad? Aquí, si hubiera una comisión, habría que abrir una cuenta y ponerla como gasto. En este caso, lo que se pagaron fue 8,000 acciones a 14 colones cada una, ¿verdad? Entonces, por este tipo de inversión, por esta clasificación, vamos a registrar lo que reciba como dividendos ganados. Al cierre fiscal, tenemos que evaluar la inversión por el valor que tengan esas acciones en el mercado, ¿verdad? Ese sería el valor razonable, un valor que podamos encontrar en la bolsa de valores. Y no se va a alterar el costo de adquisición más que con las valuaciones o cuando se venda o compre más participación. Ese es el método, ¿verdad? Por eso se llama así, activo financiero al valor razonable, porque cada periodo fiscal lo vamos a valorar las acciones al valor razonable en la bolsa de valores o donde lo encontremos, ese valor razonable, y el cambio que surja lo vamos a llevar a resultados, como una ganancia o como una pérdida. Entonces, dice, durante el año fiscal terminado el 30 de septiembre del 2016, Coliseo tuvo utilidades de 300,000. En este método no nos interesa. Y pagó dividendos el 10 de mayo de 100,000. Bueno, si pagó dividendos por el método de, ¿verdad?, por el método de valor razonable con cambios en resultados, es un ingreso por dividendos. Y como tiene 8,000 de 100,000 acciones, tiene un 8% de participación. Va a recibir 8,000 colones del dividendo que pagó Coliseo. Al cierre, las acciones de Coliseo se cotizaban a un precio de 15.50. Entonces, las 8,000 acciones, el valor actual que tienen es 15,5. Y las tenemos registrado en 14. ¿Verdad? Se ganó 1,5 por cada una de las 8,000 acciones. Entonces se ganó 12,000 colones en el valor de las acciones. Como es el método del valor razonable con cambios a resultados, aumentamos el valor de la inversión a su valor razonable, y en este caso son 8,000 acciones a 15.50. Y ese cambio lo llevamos a resultados. En este caso fue una ganancia en inversión en asociados. Eso lo hacemos cada cierre fiscal. Después dice,
bueno, aquí hay un pago de dividendos que se transpone, ¿verdad? Porque sigue el 31 de enero del 2017, pero dice que el 25 de noviembre del 2016 hubo un pago de dividendos de 50,000. Todavía el 25 de noviembre se tenían 8,000 acciones y por cada una de esas acciones, ¿verdad? De todas las 100,000, esa es la participación, se tiene un 8% de participación. Entonces se va a recibir un 8% de ese dividendo que se pagó el 25 de noviembre. ¿verdad? Y como estamos todavía por el método de valor razonable, con cambios en resultados, ese dividendo es un dividendo ganado. ¿verdad? Y así seguiríamos mientras la inversión se mantenga en esa categoría. ¿Cuál categoría es? Durante todo este lapso, esto fue una inversión al valor razonable con cambios a resultados. ¿verdad? Ese es el método. ¿Y qué es lo que me dice ese método? La inversión se evalúa al costo, eliminando de ese costo cualquier comisión. La comisión la vamos a poner en gasto. Aquí no había comisiones, pero si hubiera, se pone en una cuenta de gasto. El dividendo se va a registrar como un ingreso por dividendos o un dividendo ganado. Y cada cierre del periodo fiscal vamos a evaluar de nuevo la inversión para que quede registrada a su valor razonable. ¿Qué es un valor razonable? El que nosotros podemos observar. En este caso, el valor razonable lo observamos en un precio que está cotizado en el mercado y que es 15,50. Y con cambios a resultados, porque esa diferencia entre este valor y el valor nuevo, ¿verdad? Antes tenía 8,000 acciones a 14 y ahora tengo las mismas 8,000 acciones, pero a 15,50. Entonces el valor de mi inversión pasó a 124 y ese cambio, ¿verdad? Que es una ganancia, la voy a llevar a resultados. Eso es ese método. ¿verdad? Eso es esa clasificación. Hasta aquí estaba dentro de esa clasificación. ¿Por qué? Porque es una inversión que no supera el 20% del número de acciones que hay en circulación en la empresa en la que se invierte. Entonces no se tiene influencia significativa. Sucede un cambio en esa metodología cuando el 31 de enero compra 32,000 acciones. Si compra 32,000 acciones adicionales, entonces va a tener las 8,000 que ya tenía, más las 32,000 nuevas, va a tener 40,000 acciones de 100,000. Ahora tiene un 40%. El 31 de enero del 2017 adquiere 32,000 acciones a 16. Entonces vean que cambiamos el nombre de la cuenta. Ya no es una inversión en títulos negociables, ahora es una inversión en acciones de Zoom. Y son esas 32,000 acciones por 16 colones. Que lo registramos también al costo, pero hay que hacer algunos cambios. Y si aquí hubiesen comisiones, se incorporan al valor de la inversión. Si me dijera más 2,000 colones de comisiones, bueno, entonces aquí tendríamos 514,000 colones en el valor de la inversión. Y vamos a cambiar de método. Vamos a pasar de la inversión a valor razonable a una inversión por el método de participación, que sería al valor razonable de los activos netos de la empresa en la que se está invirtiendo. Eso requiere que primero reclasifiquemos la inversión que teníamos, ¿verdad? Que ya estaba en 124. Entonces vamos a cerrar esa inversión que tenía 112,000 al principio, más 12,000 que le aumenté. Vamos a cerrar la inversión en títulos negociables y pasar eso a inversión en acciones de Zoom. Y además, este método requiere, ¿verdad? Ya es una inversión
al valor neto de realización de los activos, al valor razonable de los activos netos de la empresa en que se invierte, que en este caso es Coliseo. Y como ese es el método, entonces tengo que llevar esta inversión a ese valor, ¿verdad? ¿Aló? Sí, dígame. Sí, con ella habla. Sí, Ok, entonces, profe, dígame. perdón, ¿cómo fue que sacó los 124? ¿24,000? Los 124 es porque nosotros tenemos que pasar todo lo que tenemos en inversión en títulos negociables, ¿verdad? A la cuenta de inversión en acciones. ¿Cuánto tengo en inversión en títulos negociables? Tengo este débito más este otro débito también que es de la cuenta de inversión en títulos negociables. La cuenta de inversión en títulos negociables en este momento está en 124,000. Entonces la voy a cerrar y la voy a pasar a la inversión en acciones de Zoom para cambiar de método. Gracias. Otro ajuste que requiere es que yo valúe esta inversión, este 8% que tenía anteriormente, como si siempre la inversión hubiera estado en el método de participación. Ese es uno de los requisitos para ir hacia el método de participación. Ya estoy yendo del método de valor razonable con cambios a resultados al método de participación. Y entonces voy a ver cuáles son los activos que tenía la empresa. Y también calcular la plusvalía. Entonces, de contraprestación, nosotros habíamos entregado esto, más el ajuste que hagamos. Vamos a ver cuáles eran los activos netos en ese momento. Si nosotros nos vamos al primer renglón, el valor en libros del patrimonio, da los activos netos, porque por fórmula el patrimonio representa los activos netos, ¿verdad? Por fórmula, activos menos pasivos, que son los activos netos, es igual al patrimonio. Entonces aquí me dicen que... Profe, ¿sí? perdón, yo creo que ese cuadrito está más abajo para que no lo Ok. haga. Gracias. Entonces, vamos a ver cuáles son. Pero este es para otra, es para calcular la ganancia después de este ajuste. Vamos a hacerlo aquí, gracias. Tenía 1.200.000, que fue con lo que empezó, ¿verdad? Los activos netos al 1/10 del 2015, ¿verdad? Esos eran los activos netos en ese momento. Después de eso, la empresa cuando tiene utilidades aumenta sus activos netos y cuando paga dividendos disminuye sus activos netos. Entonces vamos a revisar las utilidades. Tuvo utilidades durante el 2016 por un total de 300,000. Eso aumenta sus activos netos. Y pagó dividendos también en el 2016, que pagó 100,000 de dividendos. Bueno, eso disminuye sus activos netos. Pero tenemos que llegar aquí al 31 de enero. Estamos apenas al 31 de diciembre del 2016. Después dice que durante el año fiscal terminado el 30 de septiembre del 2017, Coliseo tuvo utilidades de 500,000, de las cuales 120,000, entonces aquí hubo utilidades que van desde septiembre a enero, ¿verdad? Ese sería el primer trimestre del año fiscal 2017. Y necesito llegar a esa fecha. Esas utilidades eran por 120,000. De los 500,000, 120,000 eran hasta enero del 2017, que es la fecha en la que estamos haciendo la compra adicional. Y dividendos
Ya habíamos dicho que había pagado estos dividendos también en noviembre y esos dividendos eran por 50,000. Eso nos dice entonces que los activos netos en esa fecha eran 1.470.000. Este es el total de activos netos al 1 de enero del 2017. Y de eso se tenía un 8%, que es lo que tengo que actualizar. Eso, por el 8%, sería lo que tengo que actualizar de la inversión. Entonces, revisamos. Tenía 1.200.000 de activos netos al inicio, ¿verdad? Empezó con 1.200.000. Tuvo utilidades de 300 durante el 2016 y pagó un dividendo de 100. Después, para llegar a enero, durante el año fiscal 30 de septiembre del 2017, que empieza el 1 del 10 del 2016, tuvo utilidades de 500, pero 120 son las utilidades que se obtuvieron durante el primer trimestre del año fiscal 2017. Y durante ese año también, en noviembre, se pagó un dividendo de 50,000. Entonces, tendríamos ahí la actualización de los activos netos, ¿no? Y como se tenía de participación un 8%, entonces de los activos netos que tenemos, el 8%, bueno, este era lo que había al principio, perdón. De lo que había al principio, ya es, de este 1.200.000 ya se había pagado estos 112,000, ¿verdad? Entonces, la actualización de los activos netos, como ha cambiado a partir del 2015, es que aumentó en 300, después en 100, disminuyó en 100, aumentó en 120, disminuyó en 50,000, y el total de ese cambio son 270,000 desde la fecha de compra del 8% hasta hoy. Entonces, voy a actualizar esa inversión colocándole los 21,600 de actualización de la inversión. ¿No? Ok, ahora voy a calcular la plusvalía. La plusvalía la calculo porque puede ser que se deteriore, y si se deteriora tendría que disminuir el valor de la inversión. Entonces, ¿cuánto se está pagando por esta inversión? 512,000 más 124 de la primera inversión, más, ay, bueno, ahí se me corrió. Es que perdón, en lugar de copiarlo, así. Ahora tengo un 40%. Y por esa inversión se pagó 512, 124 y 21,600 del ajuste. Eso representaría, si fuera el 40%, debió haber pagado solo 235,200, pero está pagando 657. Entonces tiene un 40%. Perdón, así. Entonces tiene una plusvalía de 69,600. Entonces vamos de nuevo. Esta inversión de 124,000 hay que actualizarla, porque este valor está registrado con otro método. El otro método es que se van registrando las ganancias por cambios en el valor de las acciones. Y vamos a pasar a otro método que más bien es uno que lo que trata de registrar es la participación que se tiene en los activos netos de la empresa en la que se está invirtiendo. Bueno, la primera vez, con los 124,000, fue que se pagaron este 1.200.000, ¿verdad?
Se compró las acciones para tener derecho a los activos por el 1.200.000, que eran los que existían al 1 de octubre del 2015. Pero esos activos han aumentado por las utilidades y han disminuido por los dividendos. Entonces vamos a actualizar este valor. Lo que ha cambiado desde que se compraron los activos, que eran de 1.200.000, los activos netos, en el 1 de octubre del 2015, lo que ha variado es que hubo utilidades de 300 durante el 2016 y se pagaron dividendos de 100.000 durante el 2016. Durante el año fiscal actual, que es el 2017, que empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año 2017, esto ya es 2017, las utilidades de este primer trimestre para poder llegar a la fecha en la que estoy haciendo el cambio, que es 31 de enero, las utilidades fueron 120. Y los dividendos pagados para llegar a esta fecha son 50.000 adicionales. Este cambio total global, ¿verdad?, de aumentos y disminuciones, es un aumento neto en los activos de 270.000. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué no son los 147.000? O sea, no entiendo dónde salen esos 270. Yo sumo aquí 300 menos 100 más 120 menos 50. Sí, sí, da 270. ¿Verdad? Sería 300 menos 100 más 120 menos 50 y da los 270. Ok, es que no se toma en cuenta el millón. Es que con el 200. 1.200.000, si el 1.200.000 se toma en cuenta, ahora lo vamos a tomar en cuenta cuando calculemos la plusvalía. Pero no lo vamos a tomar en cuenta para esta actualización porque lo que me interesa, el 1.200.000, cuando compramos, lo compramos por 124.000. Entonces ya eso está incluido ahí. Lo que me interesa es actualizar ese monto con lo que pasó después de que yo compré la inversión. ¿Qué pasó después? Bueno, que estos activos aumentaron en 300, disminuyeron en 100. Entonces, ese cambio posterior al 1 de octubre del 2015 fue de 270.000 netos en los activos. ¿Verdad? Quiere decir que este valor aumentó en 21.600. Bueno, eso es lo que voy a ponerle aquí. ¿Verdad? Que esta cuenta, si yo la hubiera registrado desde el principio como por el método de participación, el 8%, si lo hubiera registrado así desde el inicio, yo tendría que haberle aumentado la inversión 21.600. Por los cambios que hubo en las utilidades y en los activos hasta esa fecha. Entonces, ahora sí, ya voy a incluir el 1.200.000, porque sí los activos netos son por 1.470.000. Da esta fecha, que es 31 de enero del 2017, sí es cierto que la Coliseo tiene 1.200.000 de activos y todo lo que pasó hasta esa fecha, entonces tiene 1.470.000. De ese 1.470.000 se está comprando el 40%, 32% que se está adquiriendo ahora y 8% que es el que había actualizado aquí. Ese 40% son 588.000. Entonces tendríamos una plusvalía en esa compra de 69.000. La plusvalía me sirve solamente para saber si se deteriora, ¿verdad? Si se deteriora, entonces tendría que rebajar el valor de la inversión por el porcentaje de deterioro que tenga la plusvalía. Si no, mientras no suceda eso, yo solamente voy a aumentar la inversión por aumentos netos de los activos o disminuirla por disminuciones netas en los activos de Coliseo. ¿Verdad? Ese ya no es una inversión al valor razonable con cambios en resultados, sino que es una inversión por el método de participación, ¿verdad? Ya no es al valor razonable de las acciones, porque este es al valor razonable, ¿verdad?, de las acciones con cambios en resultados, y este es el valor razonable de los activos netos de Coliseo. Entonces son dos métodos totalmente diferentes y estoy cambiando de uno para el otro. Entonces, ¿qué me dice este método? Que a partir de ahora, primero voy a tener que actualizar el valor de la inversión, no con el valor de mercado que tengan las acciones de Coliseo, sino con el valor de los activos netos de Coliseo.
y que cualquier dividendo que me paguen, como es una disminución de los activos netos de Coliseo, pues yo tengo que rebajarlo de la inversión. Ya no lo voy a registrar como ingreso por dividendos, ¿verdad? Como es una disminución de los activos netos de Coliseo, el pago de dividendos, entonces va a ser una disminución de la inversión. ¿Qué sucede el 15 de marzo? Que se pagan 80,000. De los 80,000, la empresa tiene un 40% de participación, que era el 8% inicial, más lo que acaba de comprar. Y ya no lo registra como ingreso por dividendos, sino que lo rebaja del valor de la inversión. ¿No? Porque un pago de dividendos disminuye la inversión. Bueno, ahora lo vamos a hacer aquí para que vean. ¿No? Porque esto sigue, copiar. Aquí esto sigue. Bueno. Entonces aquí diríamos que hay otro dividendo del 2017, que son esos 80,000. Y hay otras utilidades que son del 2017, que son esos, habíamos tomado de los 500, ya habíamos tomado 120 hasta enero. Esos 120 eran comprados, entonces no los puedo tener aquí, no los puedo contemplar aquí porque ya estaba en la primera inversión que hicimos. Entonces solamente contemplo la diferencia, que son 380. Entonces, estos serían mis nuevos activos netos. Gracias, ahí, registrando la inversión, ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Lo que ha aumentado, estos 80,000, ya yo los rebajé aquí del valor de la inversión en el porcentaje que me corresponde. Y de las utilidades tengo que aumentar el valor de la inversión en el porcentaje que me corresponde. Eliminamos cualquier transacción entre compañías, pero aquí no hay ninguna. Entonces, de esos 380 adicionales, la empresa tiene un 40%. Aumenta el valor de su inversión en ese monto. Entonces, vean, bueno, este sí lo hice aquí a la par, pero les voy a mostrar por qué es que la inversión queda a ese valor. Vamos a ver aquí. Con estos cambios, el valor de la inversión, si la tengo al 40% más, voy a poner aquí la contraprestación, eran los 657, pero ya la aumenté por los 152 y ya la disminuí por los 32. ¿Ya? Entonces, mi valor de la inversión en este momento, si yo hago una T, está en 777,600. Eso es el 40%, ¿verdad? El 40% de esta inversión más la plusvalía. Vean que la plusvalía se mantiene. ¿Verdad? Que es lo que no se puede deteriorar porque no ha habido deterioro en la plusvalía hasta ahora. Entonces, este registro que estamos haciendo aquí comprueba que estoy manteniendo el valor de mi inversión como lo dice la normativa. Y la normativa lo que me pide es que esa inversión esté al valor razonable con cambios en resultados. Perdón, que esté al valor de los activos netos de la empresa en la que invierto. ¿Y sí? ¿Cuáles son los activos netos? 1,770,000. ¿Cuánto tendría que tener registrado? 708. Pero hay que recordar que yo pagué además los 69,600. Si yo hago la T de la inversión, ¿verdad? Si yo digo, sí, mi inversión era 512, después le registré 124, después le aumenté 21, le quité 32 por el dividendo y le sumé 152 por las utilidades que hubo en este año, el valor de la inversión que tengo hasta hoy es 777,600. El 40% de los activos que tengo hasta hoy es 1,770,000. El 40% de eso es 708.
y por lo tanto hay una plusvalía, que es la que pagué desde el principio, de 69.600. Ya se mantiene la inversión aumentando conforme aumentan los activos netos de la empresa Coliseo, que es el método que